Hermanos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende en qué latitud del orbe nos está viendo. Desde Honduras transmitimos para todo el mundo. Buenas noches. Es un gusto para nosotros como seminario teológico tener a una persona que es muy versada en las escrituras y de hecho nos va a relatar, nos va a contar muchos secretos que a veces se nos pasan a nosotros, situaciones que se nos pasan a nosotros acerca de algo que de hecho en esta semana estamos celebrando, y es precisamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y con nosotros tenemos al hermano Pastor Jorge Machado. Hermano, unas palabras. Amén, Dios le bendiga. Muchísimas gracias, hermano. Es una gran bendición, un gran privilegio participar por invitación del Seminario Teológico de Honduras en este conversatorio que esperamos sea de bendición, de edificación para quienes nos escuchan y nos ven en esta noche, tanto en Honduras como en otras latitudes, y confiamos que Dios nos guiará, nos iluminará para poder conversar sobre este tema que es tan trascendente, ¿verdad? De la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo de poder participar en una fecha tan importante para la humanidad que ha marcado un antes y un después, pero sobre todo que nos recuerda uno de los momentos más sensibles, más impactantes, más trascendentes y más extraordinarios de la historia de la humanidad, que es el sacrificio de amor que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para que todos fuésemos salvos y tengamos la oportunidad de compartir una eternidad con Él. Así que gracias por este privilegio. Gracias, hermano. Y fíjese que algo que usted toca es muy interesante, pues ya usted lo menciona, y es que la historia se parte con este acontecimiento, con algo que de pronto parecía un hecho histórico aislado, que de hecho ni siquiera debería perturbar las grandes historias, ¿verdad? Los metarrelatos, los grandes relatos de Europa, de China. Sin embargo, algo que ocurre en un territorio que se puede decir olvidado por la cultura de esos entonces, viene y trastoca todo lo que es la historia. Y hablando de eso, si nos ponemos como seres humanos, quisiera yo hacerle esa pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué este acontecimiento viene a trastocar la historia de todo el mundo? O sea, ¿cómo es posible de que algo que se podría decir tan insignificante, porque la crucifixión, hasta donde tengo entendido, era algo que los romanos practicaban a montones, pero esa crucifixión especial, ¿por qué rompe la historia? Definitivamente marca un antes y un después, porque a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha comunicado con el hombre de diferentes maneras. En un inicio, en los tiempos de Adán y Eva, en el inicio de la humanidad, lo hacía en forma directa con ellos. Después lo hizo a través de presentaciones de comunicación directa con grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob. Después, ante la incredulidad del pueblo, se fue abriendo una brecha en la comunicación con Dios, y fue esta comunicación basada más a través de los sacerdotes, de los profetas, de los escribas. Se fueron usando diversos mecanismos, pero la humanidad ha sido siempre un poco lenta en entender los mensajes de Dios, aun cuando éste se ha comunicado tan clara y directamente. Tuvo que enviar a su Hijo, a Jesucristo, para que, encarnado como hombre, hace 2000 años nos diera el mensaje que Él nos ha estado dando a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, y que quiere reconectar esa comunicación directa que tenía al principio, cuando estaban en el Edén, con Adán y Eva. Reconectar esa comunidad y esa relación de Dios con los hombres, de los hombres con Dios. Jesucristo vino a eso, a marcarnos el camino. Por eso Él dice: yo soy la verdad. Él es el único camino, la única forma de comunicarse con el Padre. Él es ese camino, Él marca esa pauta. Entonces los judíos estaban esperando hace 2000 años al Mesías, de hecho aún lo siguen esperando, pero en ese momento desconocieron a Jesús precisamente porque lo ven muerto en la cruz del Calvario, y no se imaginaban, de hecho no se imaginan todavía cómo era posible que el Hijo de Dios, el Mesías, estuviese ahí clavado en una cruz y no se bajara, y se hubiera dejado crucificar y se hubiera dejado morir. Nosotros entendemos el mensaje de diferente manera. Y los judíos no creen en Jesús como el Mesías porque lo ven
lo vieron, lo seguirán viendo, clavado en esa cruz. Y nosotros precisamente por eso, porque lo vemos clavado en esa cruz, entendemos que Él, sin necesidad, sin culpa, sin pecado, dio su vida por nosotros, para que a través de este sacrificio de Él en la cruz, nosotros fuésemos salvos, para perdón de pecados de toda la humanidad. Y por eso estamos usted y yo y tantos cristianos en el mundo hoy gozando un estatus que no teníamos antes, ¿verdad? Porque no éramos parte del pueblo elegido, no somos judíos, sin embargo ahora somos parte de su pueblo escogido porque creemos en él. Esa oportunidad se dio hace 2000 años y por eso marca un antes y un después. Un antes y un después en la comunicación de Dios, que ahora le pasa directamente a través de su Hijo. Y mire, aún así, muchos todavía no creen, pero esperamos que aún hay tiempo, sabemos que aún queda tiempo y que aunque los días se van acortando, pero que dará oportunidad para que muchos que aún no creen, crean y sean salvos también. Hermano, y en ese sentido, a nosotros normalmente nos relatan a un Jesús que predicaba de pueblo en pueblo, predicaba del amor, de la misericordia, del reino de los cielos. Entonces, a veces a uno le salta la pregunta, ¿por qué crucifican a Jesús? Porque, ¿qué tiene de malo lo que él dice? ¿Qué tiene de malo lo que él hace? Él sana enfermos, él multiplica panes. ¿Qué pasa en esa semana? Porque el mismo Jesús le dice que él estuvo en el templo y no lo arrestaron, pero parece que algo ocurrió que aceleró todo y dijeron, no, a este hombre hay que matarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa semana, realmente esos días previos a esa Pascua hace 2000 años, cuando crucifican a Jesús, realmente fue de eventos extraordinarios. Bueno, todo su ministerio, esos 3 años de su ministerio terrenal fueron extraordinarios. Pero esa semana última fue particularmente especial y marca esa especialidad de ese momento, su misma entrada a Jerusalén. Cuando él sube a Jerusalén para observar la Pascua, igual que todos los demás judíos, suceden varias cosas. En primer lugar, la entrada de él, esa entrada triunfal a Jerusalén que está registrada en los evangelios, que nos muestra a un Jesús que si bien iba en un burro para evidenciar su humildad, su sencillez, que aún siendo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, él no se exaltaba a sí mismo, sino que iba con humildad entrando a Jerusalén y era el pueblo el que lo aclamaba. De hecho, el pueblo tomó ramas, tomó palmas y lo celebraban como el Hijo de David, lo alababan. Y eso causó ya un primer choque con los religiosos de ese tiempo, que vieron en él una amenaza, ¿verdad? Alguien que tenía el favor del pueblo, que el pueblo lo reconocía como profeta y que lo seguían multitudes, cosa que no hacía con ellos, ¿verdad? Y los fariseos cada vez se separaban más del pueblo, cada vez abusaban más de cada vez le imponían más autoridad y vieron en Jesús una amenaza porque con amor, con sencillez, con humildad, mostraba autoridad en las palabras que él predicaba, mostraba ese amor a los demás se apegaban a él, lo seguían, lo aclamaban y en este momento de esa entrada lo estaban vitoreando, lo estaban alabando, cantaban hosanas, himnos a él y lo reconocían como el Hijo de David, como el Mesías. Eso causó un primer choque, pero pasaron más cosas en esa semana. Aparte de los milagros que él dio en el mismo templo, porque él todos los días iba al templo durante esos días, ahí predicaba con autoridad, pero también hacía milagros. Llegaban cojos, llegaban ciegos y él los sanaba en el templo. Eso causó un segundo impacto. Pero aparte de eso, él comienza, cuando empieza a ser cuestionado por estos fariseos, porque eran varios grupos, los fariseos por una parte, los saduceos, los herodianos, todos estos grupos comenzaron a inquietarse. Comienzan primero los herodianos y lo empiezan a cuestionar en cuanto a cómo él manejaba el tema de los impuestos al César, por ejemplo, y la relación de los herodianos eran los que venían de Herodes el Grande, ahora era Herodes Antipas, el que estaba a cargo de Galilea, pero en ese tiempo ellos quieren cuestionar la autoridad de Jesús y le comienzan a hablar y a quererlo comprometer contra el Imperio Romano con el tema de los impuestos, que si era lícito pagar impuestos al César. Y él con aquella respuesta que ha quedado registrada en la historia cuando les pide la moneda y le dice que ven aquí la cara del César, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los calla, les impacta esa autoridad de Jesús, esa majestad y esa seguridad con que él responde. Eso fue el caso de los herodianos. Luego los saduceos le empiezan a cuestionar sobre el tema de la resurrección, diciendo que Moisés
no tocaba ese tema y que no creía, y que por tanto los saduceos no creían en la resurrección. Y Jesús viene también y le da una respuesta contundente y les muestra cómo Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y si es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque estos viven, porque nadie que sea de Dios y que pertenezca a Dios puede estar muerto. Entonces, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quedan callados los saduceos, luego los fariseos también lo tratan de confrontar. Y con los fariseos toca el tema del mandamiento más importante, cuando quieren ver si Jesús cae por ese lado y se desvía o responde mal, y Jesús es contundente y resume toda la ley en dos mandamientos directos que aún hoy en día son los que rigen nuestra vida: el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, que es un mandamiento, según lo estableció él, semejante al primero. Entonces en estos dos resume todo. Y Jesús, con esa autoridad que demostró, los tenía impactados, anonadados, no sabían qué hacer, veían que el pueblo lo seguía, que el pueblo lo amaba, que él tenía autoridad, tenía sabiduría, tenía conocimiento, conocía la palabra, no hallaban qué hacer con él. Por eso querían, por envidia, por temor, por miedo, lo querían apresar. Pero esto llega a su punto culminante cuando Jesús los empieza a confrontar directamente. No se anduvo por atajos, no fue diplomático, los empezó a llamar por su nombre: hipócritas, víboras, necios, ciegos, sepulcros blanqueados. Los empezó a confrontar directamente. Y viendo que ellos no entendían toda la palabra que él predicaba, que él daba, aparte de las parábolas que les empezó a decir directamente, hubo una en particular cuando él habla de los labradores malvados, donde ellos sí, ya los fariseos caen en cuenta que se está refiriendo a ellos. Verá que ellos son esos labradores malvados. Ellos son también esos, cuando dice la palabra de los dos hijos, el hijo que es hipócrita, que dice una cosa pero hace otra, ¿verdad? No es congruente. Y esa es la gran acusación que les hace Jesús, y lo resumen diciéndole al pueblo: hagan lo que dicen sus sacerdotes, hagan lo que dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. A él les está llamando hipócritas. Predican una cosa pero hacen otra. Y eso aún hoy día es algo que nos confronta a todos los que predicamos la palabra de Jesús en un altar, o lo predicamos en la calle, o lo predicamos en un púlpito. A todos los que hablamos de Jesús, esa palabra todavía nos confronta. ¿Vivimos lo que predicamos o solamente lo predicamos? Porque esa fue la acusación de ese tiempo de Jesús a la élite religiosa. No, ellos no viven conforme a lo que predican. Por eso el llamado al pueblo era: vivan conforme a lo que ellos dicen, no a lo que ellos hacen. Los judíos, los fariseos, se ven confrontados, se ven expuestos, se ven desnudados. Y aparte de eso, que ellos sabían que eso era cierto. Y por eso querían apresarlo, arrestarlo y matarlo. Pero eso ya puso el punto culminante de esa semana que fue tan intensa, tan estresante para ellos. Y finalmente se reúnen con Caifás, todos los sacerdotes, los escribas, todos se reúnen con Caifás y arman el complot para finalmente arrestarlo y proceder a su muerte. Hermano, y se entiende de que la élite religiosa vio una amenaza en Jesús, un rabino pues totalmente que no se acoplaba a las normas que en ese momento se esperaba de un maestro de la ley, ¿verdad? De hecho, muchos rabinos reconocieron la sabiduría de Jesús, y se podría entender el por qué se miraba a Jesús como una amenaza para ellos. Pero explíqueme de tres personajes, ¿por qué lo vieron como una amenaza? Por ejemplo, Judas, un hombre que anduvo con Jesús. La Biblia registra que sí, como que no había dejado algunas fechorías, ¿verdad? Todavía algunos vicios los tenía. Pero ¿por qué lo vende? Es algo que en lo particular siempre me he preguntado, y he escuchado muchas respuestas, pero quisiera escuchar la suya. ¿Por qué Judas vende a Jesús? Otro personaje es Poncio Pilato. Poncio Pilato es romano. Las fuerzas romanas tienen prácticamente al mundo conocido bajo sus pies. ¿Qué le podría importar a él un predicador errante, peor, de Galilea? Y de hecho se mira como él, no sé si es desprecio o es que no quiere simplemente meterse en ese lío, porque se lo manda Herodes. Y Herodes Antipas igual
¿por qué tendría que ver a Jesús como una amenaza? O sea, estamos de acuerdo con la parte religiosa, pero ¿y estos que eran políticos y que uno era amigo, por qué lo miran como una amenaza? Muy interesante. Comencemos por Judas. Definitivamente, y de forma lamentable, alguien tenía que hacer ese papel, ¿no? Alguien lo tenía que traicionar porque así estaba establecido, así es, eso era lo que estaba establecido y era lo previsto para ese momento. Tenía que prestarse alguien a esa función y fue Judas. En el caso particular de Judas, lo hace porque Jesús lo había decepcionado y lo terminó de decepcionar esa noche, la noche de la cena con los apóstoles, con sus discípulos, porque para él el Mesías debía ser, en base al modelo o al prejuicio que tenían los judíos en ese tiempo, debía ser alguien que llegase con autoridad, pero autoridad no espiritual, sino autoridad terrenal, ¿verdad? Y miraba en Jesús una figura para él débil, misericordioso, amoroso, que se relacionaba con los marginados, con las prostitutas, con los que nadie quería aceptar, él los aceptaba. Entonces no era la figura del rey que él se imaginaba. Él esperaba un rey más con autoridad terrenal que se impusiera a los romanos y que libertara al pueblo de los judíos, así como Moisés lo había libertado de los egipcios. No se esperaba una figura espiritual, ¿verdad? Como no era Jesús, que no solo vivió con nosotros, estuvo con nosotros, pero él tenía ese 100% divinidad que lo hacía trascendernos. Entonces él esa parte no la llegó a entender. Y ante esa decepción se prestó para ese papel que alguien tenía que desempeñar, repito, alguien tenía que hacer la función de traición y él la tuvo que ejecutar. Y se prestó para esa concepción que él tenía y la decepción que le provocó Jesús al no evidenciar esa majestad terrenal que él esperaba. Ahora, en el caso de Pilatos es interesante porque si vemos los reportes que hay de él, no en la Biblia, sino que veamos en la parte histórica, hay una carta interesante, me va a permitirse leer un segmento, de que define a Pilato y eso contrasta con la figura que vemos en la Biblia, en los escritos, que es una figura, incluso en las películas a veces lo muestran como indeciso, como débil de carácter, influenciable por su esposa, o una figura así que no es tan contundente. Sin embargo, hay una carta registrada por un historiador judío que recoge una carta de Herodes Agripa, ¿verdad? Es el Herodes del cual se habla en Hechos, no es el Herodes Antipas que está en ese tiempo y que entrevista a Jesús, sino que es Herodes Agripa, el que está posterior ya en la época de Hechos, y le manda una carta a su amigo, el emperador romano Calígula, que fue posterior a Nerón, y le hace referencia a Pilato de la siguiente manera. Lo describe con un carácter inquebrantable y despiadadamente duro, que se caracterizó por un gobierno de corrupción, de violencia, de robo, de opresión, de humillaciones, de ejecuciones constantes sin juicio y una crueldad ilimitada e intolerable. Ese era Pilatos. Contrasta con el Pilatos que vemos en Lucas, ¿verdad? En Juan, sobre todo, que trata de defender la inocencia de Jesús y que lo presenta varias veces ante el pueblo, tratando de insistir en esa inocencia y que se dejase libre. Incluso lo manda a flagelar antes de que había sido sentenciado, que eso no era una costumbre romana. El flagelamiento era ya cuando la persona había sido condenada y procedía a la ejecución, a la crucifixión. Sin embargo, Jesús fue flagelado antes de haber sido declarado culpable y antes de haber sido condenado. Eso lo hace él para distraer al pueblo y tratar de que el pueblo se calmaba. O sea que contrasta mucho ese Pilatos con el Pilato que está en la historia romana. Y el punto de inflexión que marca ahí es que recordemos que Pilato era, aparte de cruel, aparte de corrupto y de todo lo que se dice de él, era un hombre que era antisemita 100%. Él despreciaba a los judíos. Y aparte de eso, era 100% leal a los intereses de Roma. Entonces, por eso es que lo trataron de agarrar a él por el lado de que Jesús se autodenominaba rey de los judíos, para que por el lado de confrontar al imperio romano, Pilato se prestara para condenarlo. Sin embargo, le pudo más a Pilato ese sentimiento antisemita a él, y particularmente en esos días, recordemos que estaban previo a la celebración de la Pascua, los judíos, él los despreciaba y no quería prestarse al juego de las autoridades, y advirtió de alguna manera, puede ser por discernimiento, puede ser por su sagacidad, no sé, advirtió
que los judíos tenían un problema interno con Jesús y él no quería meterse en ese problema, no era problema de él más bien despreciaba a los judíos. Entonces, él más bien vio ahí una oportunidad de no darle gusto a las autoridades judías y no prestarse a ese juego. Y además no encontró ninguna culpa en Jesús, entonces por eso no lo condenaba en un principio. Después, finalmente se dio a la presión y ya sabemos la historia. Ahora, en el caso de Herodes Antipas, ubiquemos quién es este Herodes. Decíamos que esta carta la mandó Herodes Agripa, que fue posterior a él, fue ya en la época de Hechos. Este Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el que se caracterizó por hacer obras colosales en su tiempo, antes de Cristo. Él estuvo del año 37 al año 4 antes de Cristo. Es el Herodes que se identifica en Mateo con la matanza de los inocentes, que fue defraudado por los magos o los sabios orientales, porque mago tiene el significado de sabio, no de mágico como lo entendemos ahora, sino que eran magos, no eran tres tampoco, eran varios, eran magos o sabios, mejor dicho, del oriente. Y estos magos defraudaron a Herodes el Grande cuando no le llevaron el aviso de la ubicación exacta del nacimiento de Jesús, que era el Mesías. Cuando Herodes el Grande se da por defraudado, es cuando ordena la matanza de los recién nacidos en Belén durante ese tiempo. Ese Herodes el Grande fue también el que hizo la expansión del templo. El segundo templo, ¿verdad? Que ya tenía casi 500 años para ese entonces, él hace una expansión y lo vuelve una obra monumental. Ese segundo templo expandido, es ampliado que él hizo o que él complementó, es el templo que se destruye en el año 70 por parte de los romanos. Ese es Herodes el Grande. Entonces, Herodes Antipas es hijo de este. Herodes Antipas es uno de los 10 hijos que él tuvo. Era medio judío, medio samaritano, porque su madre era samaritana, pero aparte de esto, Herodes Antipas no heredó el reino de Herodes. El reino de Herodes se dividió en 4. Por eso fue una tetrarquía. Y Arquelao, que era el mayor, se quedó con la parte de Judea, la parte de Idumea. Y en el caso de Antipas, él regentaba únicamente lo que era Galilea y Perea. Por eso es que Pilato le envía a Jesús a él, porque Jesús es reconocido como Jesús de Nazaret. Nazaret está en Galilea y el derecho romano establecía que la persona acusada debía ser juzgada según su jurisdicción. En este caso, pues era Galilea, ¿verdad? Entonces, por eso lo remite a Herodes Antipas, porque era el encargado, ¿verdad? De Galilea. Y Herodes Antipas, cuando recibe a Jesús, él lo entrevista. Eso está registrado solamente en Lucas, ¿verdad? Es interesante que no está ni en Marcos, no está en Mateo, está en Lucas, ¿verdad? Herodes Antipas se reúne con Jesús y él esperaba algo de Jesús. Recordemos que este Herodes Antipas es el que, a instancias de su mujer, de Herodías, aquella que fue la instigadora de la muerte de Juan el Bautista, este mismo Antipas esperaba algo de Jesús, esperaba, había escuchado sus milagros y él creía que iba a haber un milagro en presencia de él. No, Jesús estuvo callado delante de él, no respondió a sus preguntas. Por otra parte, este Herodes Antipas está un poco frustrado y acomplejado, llamémoslo así, porque no heredó la grandeza del reinado de su padre, era solamente manejaba una porción, una parte, o sea, la cuarta parte del reinado, y él quedó frustrado porque nunca fue rey. Entonces Herodes Antipas vio la oportunidad de burlarse de Jesús. Por eso es que lo viste con túnica de majestad y lo devuelve a Pilato, del quien era enemigo, eran férreos enemigos Pilato y Herodes. Herodes Antipas y lo envía a Pilato prácticamente lo envía con ese mensaje. Al enviar a Jesús vestido de majestad como si fuese rey, se está burlando de Jesús, como diciendo, bueno, tú tampoco fuiste rey, yo no fui rey, pero tú tampoco, ¿verdad? Te llaman rey de los judíos o pretendes ser el Mesías, pero no eres nada, ¿verdad? Entonces se burla de Jesús y como una burla lo manda vestido de esa manera. Pilato entiende el mensaje y es curioso, esa enemistad de ambos se vuelve amistad, según lo hemos registrado en Lucas, se volvieron amigos nuevamente, por lo menos políticamente, Herodes, Antipas y Pilato. Ese fue ese pasaje y por eso tanto Herodes como Pilato tienen esa relación tan sui generis con Jesús. En el caso de Herodes, por lo que acabamos de relatar, ¿verdad? Ese complejo particular por no haber podido ser rey. Y en el caso de Pilato, por
ese antisemitismo que lo caracteriza y no se quería prestar al juego de las autoridades religiosas judías.